Primera impresión llegando aquí a Albuquerque es que es muy autóctono. Si ven, tiene los pisos de ladrillos, tiene los globitos en el techo. Pueden ver, tiene los globitos, que es una de las actividades que se hace acá en Albuquerque, en Nuevo México en general. Incluso si entran al baño, tiene las baldosas, que son típicas de los indígenas de acá. Por ejemplo, esta de acá. Nuevo México es uno de los pocos lugares donde todavía quedan indígenas americanos. Me pareció súper lindo también que llegamos y todo muy plano, y luego miran por acá y pueden ver las montañas. Sí, de mountains. Si ven, los colores son casi como muy tierra, todo como muy típico Southwest. Y acá siguen con el tema de los globos, súper chévere. Otra cosa que como que hace muy chévere son las sillas. O sea, en otros aeropuertos no hay sillas así, todas las sillas del aeropuerto son de estas. No sé si se alcanza a ver muy bien, pero el paisaje es bastante árido. Incluso, no sé si ven allá, pero las plantas son de esas pajitas que hay como en el desierto y así. Los colores de las casas todavía son tierra. La casa mismo parada en Walmart para hacer unas compras. Donde nos quedamos tiene desayuno incluido y almorzamos por lo general en la calle, pero para la noche, para snacks y eso, compramos bananos, manzanas, mandarinas, zanahorias con hummus, pan, y luego compramos jamón y eso para la noche y compramos pan. Bueno, y ahora sí, vamos en camino para Santa Fe. Nosotros llegamos a Albuquerque, que queda a 1 hora de Santa Fe, porque acá el vuelo era más barato. Y acá les voy a mostrar un poquito el paisaje desde Albuquerque hasta Nuevo México. Ahorita miré el mapa y esta montaña de acá, bueno, cañón se llama Juan Tabo, el cañón Juan Tabo, y este es el paisaje que se ve aquí. Bastante árido. Acá en esta carretera de Albuquerque a Santa Fe hay 19 pueblos que son lugares donde habitan 19 tribus indígenas que pertenecen a los apaches y a los navajo. Y vamos a tratar de visitar uno de los pueblos, el pueblo de Taos. Bueno, ya estamos acá en Santa Fe. La verdad que me encanta porque tiene mucha identidad. Tiene todas las estructuras son como las típicas casas de adobe, y acá está el centro. Ahorita les muestro más. Vamos a comer primero. Aquí se ve como una placita. Acá están unos almacenes, incluso los almacenes. Todo tiene la misma estructura. Aquí hay unos artesanos vendiendo en la calle. Ahorita voy allá a mirar después de almorzar. O sea, tiene un estilo muy particular, incluso los almacenes, solo que tienen los almacenes, tienen un estilo bastante particular. Y nosotros vamos a ir a comer en ese sitio que está ahí, que se llama The Shed. Se supone que es muy típico y que era un poquito turista, pero que era muy bueno. Me dijeron que acá lo típico era el chile verde y el chile rojo. Entonces yo pedí enchiladas con chile rojo y verde, y tú pediste un frito pie, sí, que es algo que no hemos visto antes y vamos a probarlo. Y algo que no hemos visto antes también es con el maíz azul. El maíz azul, las tortillas vienen con maíz azul. Entonces vamos a ver qué tal. Ay, ¿qué pasó? Pero Luis quedó enguesado porque leyó mal. Pensó que esto tenía de la tortilla azul, pero no trae, pero nos van a traer. Y el mío sí está. Bueno, ¿Y esto qué es? esta es la partecita que tiene la harina, pero
Los indígenas son bastante protectores de su cultura, no les gusta que filme directamente la historia, entonces le puedo dar un poquito así. Esta es una estructura típica de acá, pero aquí todos son almacenes. Y acá ya llegamos a nuestro hotel, que queda a las afueritas de Santa Fe. Ahorita les mostramos. Miren qué linda esta puerta con las figuras geométricas de las tribus de acá. Tiene los colores tierra. Hablé con uno de los artesanos y me dijo que habían pasado una ley, por eso es que todas las casas son iguales, porque habían pasado una ley para que todas las casas mantuvieran la misma estructura, después de que alguien vino desde Midwest y trató de construir una casa diferente a las que estaban acá. No todas son de adobe, unas son de madera y con estuco, pero las originales sí son de adobe. Incluso las alfombras usan los colores, el papel tapiz, tiene esas figuras geométricas, las lámparas. Qué bonitas. O sea, todo tiene como las puertas, tiene como esa... Todo tiene como esa misma vibra. Miren estas lámparas del techo. Qué bonitas. Acá la alfombra ya tiene otro estampado diferente, con las mismas figuras geométricas. Eso me ha encantado de acá, la verdad. Y esta es la habitación. Normal. Miren qué linda. Los grabados de la cama. O sea, tiene como mucha atención al detalle acá en Santa Fe. Está muy chévere. Conservan su identidad cultural. Vamos a ver si el baño tiene. Miren los muebles, qué chévere. Qué bonito. A ver el baño si tiene algo así como... A ver. Sí, también tiene unos engrabados de madera. Ya. Esta es la primera indígena norteamericana en convertirse en santa. Y esta de acá es la iglesia de San Francisco de Asís. Y acá hemos visto estos chiles secos. Estos chiles secos de acá los hemos visto colgados en el parque. Acá están las vasitas de barro de diferentes tribus. Esta de acá, por ejemplo, es de Okayo-Winay Pueblo. Esta de acá es de Ucuchete Pueblo y es para hacer la masa. Acá están los telares con las figuras geométricas típicas de estos pueblos. En este de acá se pueden ver más telares con todas las figuras geométricas que ellos usan como patrones. Ahora llegamos a este lugar que se llama, no sé cómo se llama, pero a lo que veníamos era este lugar que está acá, que se llama Secreto Bar, y vinimos por un cóctel que es de salvia ahumada y ahorita les muestro. Aquí viene mi margarita. Here we are. Cheers. Please enjoy. Thank you. Folks, may I get some beverages and get started? Este es mío. Yo pedí este de acá, Smoke Sage, margarita. Y Luis pidió el
Oaxacan Old Fashioned y me parece que los precios están súper bien. Este cuesta $16 y el mío también cuesta $16. Yo siento que en Dallas estaría mucho más, ¿cierto? Miren esta chimenea tan linda. Ay, qué bella. Sí. Esta de acá es la joyería típica de las tribus indígenas, con el estilo de las tribus indígenas. Y tiene muchas piedras. Yo sé que acá en Nuevo México, no sé exactamente dónde, hay lugares donde uno puede hacer tours para ir a buscar piedras, simplemente para ir a buscar piedras. Y pues obviamente tienes que contar con suerte para que encuentres una de las piedras que cuando la abras tenga piedras preciosas por dentro. Noto que usan mucho la de turquesa, esta azul, creo que es la que más usan. Y la otra que usan bastante es el lápiz lazuli, que lo he visto bastante como este de acá. Este de acá, este azul oscuro de acá. Y veo que hacen como mosaicos también, que me parecen súper lindos. Y creo que llevan muchísimo trabajo porque es cortar cada piedrita que encaje perfectamente. Luego hacer el molde con metal. Estas, por ejemplo, que están por acá, que son curvas, también me parece que son súper difíciles de hacer. Bueno, aquí no veo una, pero esta es la mía. Y estos de nuevo son las vasijas hechas de barro, con todos los patrones indígenas. Y acá ya bajamos, nos pusimos la misma ropa de ayer. Vamos a desayunar porque vamos a hacer algo que se llama snowshoeing, que es como hacer senderismo en la montaña, en la nieve. Y llegamos al lugar para desayunar. Aquí se los voy a mostrar. Vamos a ver qué tal es el desayuno. Nosotros siempre aprovechamos, pues si no es un lugar donde hay como una comida muy típica y eso, tener el desayuno donde vamos. Bueno, entonces si vemos que pues, la comida no es muy típica, no hay comida tan típica, tratamos de buscar un lugar que tenga desayuno, porque si se ahorran mucho, economizan mucho, entonces eso es una buena idea para tener. Nosotros siempre desayunamos bastante, almorzamos bien, y la comida es mucho más pequeña. Descubrimos algo que no en este restaurante. No es buffet, sino que pides la comida, en este hotel pides la comida y te dan un crédito a cada uno de $20. Entonces tú pides la comida en el restaurante que hay, o puedes pedirla en Starbucks y luego te lo quitan del crédito. Entonces no es buffet, sino que es como a la carta. Bueno, y este es el desayuno que nos trajeron. Pedimos lo mismo, la verdad, pero Luis se hizo el burrito completo y pidió los 2 chiles, que a él les dije que era como que lo que hacían acá. Pero como traía tortilla de trigo, entonces a mí me dieron tortillas de maíz, pero son más chiquitas. Y ya, podías pedir té o café y ya. Creo que costaba $14, ¿no? Nos quedan $6. Bueno, y acá ya vamos para el tour de senderismo en la montaña, pero en la nieve. Ya el paisaje va cambiando. Acá se ve un poquito parte de Río Grande y ya vamos a como adentrando en la montaña. Qué bonito. Cementerio. Ya una hora después, bueno no, 1 hora y 10 minutos después de manejar, el paisaje ya se va viendo así. Los pinos ya son de los altos, no son de estos bajitos. Nos vamos a alistar. Uno lleva el morral, entonces llevamos comidita, aunque acá se supone que incluye el almuerzo, incluye snack. Y estos son los snowshoeing, los snowshoes.
son estos, entonces no tienen botas. Uno usa la misma ropa como de esquiar, pero no tienen botas, simplemente son estos y los palitos. Ahora aquí mismo no hay nada de nieve, solo hay un poquito allá. Pero él dice que, imagínensela por ahora sí, pero luego cuando nos metamos, si va a haber más nieve, entonces ya les voy mostrando. Rockies split and they form a little fishtail. My map. Let me make a map. Okay. So there it comes. Okay, here's Wyoming. Here's Colorado. Here's New Mexico. Okay. Rockies come down about central Colorado and they form a little fishtail of mountains that come into northern New Mexico. On the west side, then the Rio Grande comes out of the San Juans, and that's kind of the Rio Grande. So on the west side are what's called the San Juan Mountains. That's Durango, Telluride, Dosa, Mesa Verde, all that kind of stuff out there. On the east side of the Rio Grande are the Sangre de Cristo, southernmost chain of the Rockies. Just a little, here's Santa Fe, just a little south of Santa Fe, and that's it for the Rockies. So that's about 100 miles south of us, okay? We are in the Carson National Forest, named after historical figure, mountain man, cavalry scout, controversial. They're changing the name of the park in Taos, all kinds of stuff. We can talk about Kit Carson, but this is the Carson National Forest. It's 1.5 million acres on both sides of the Rio Grande here in northern New Mexico. And we are on the summit of Palo Flechado Pass. We're right on the county line between Taos County that way, Colfax County that way, and the Flecha de Palo patches, where this was part of their country, part of their terrain. And so the pass was not only named after the Flecha de Palo people, but also certain native tribes in the area had a tradition of, after a successful bison hunt, and I don't say buffalo, right? Even though you say the Buffalo Thunder, right? Ain't no buffalo here, right? They're bison. I love how, you know, Buffalo Bill and all that kind of stuff. Sorry, it's Bison Bill. Bison Bill are the same, like. Right? So after a successful bison hunt, traditional people in this area would take all the remaining arrows in their quiver and kind of whoop it up and just sink all the rest of their arrows into the biggest tree in the area. And so palo is wood, flechado is feathered, right? Feathered wood. Yeah. And I was kind of like, well, there's the biggest tree up here. I mean, that's probably the tree that they would just kind of sink their arrows into, right? So that's kind of the story. That said, we're about to embark up what's called Apache Canyon, okay? And we're at 9,100 here. We're gonna go, and like I was saying earlier, like we're gonna find the narrow, dark, shady place where there's more snow, right? And we're gonna go up Apache Pass, and the summit is just about 10,000 feet, about 9,800 feet. So we're gonna climb about 1,000 feet in elevation over the course of about 2 miles. You can kind of see across the road there's snow, right? So that's kind of where we're. Ya no los pusieron y es súper raro. Si ven, solamente, o sea, esto no queda, el talón no queda apretado al snowshoe, sino que nada más es esta parte, que es donde está como, donde se agarran al hielo. Entonces se siente súper raro. Ya ahora sí, vamos a empezar a subir la montaña. Estamos a 9.000 pies de altura, que creo que van a ser como 3.000 pies, tal vez un poquito más. Y vamos a subir 1.000 pies de altura, o sea, como 300. Entonces ahora un break para tomar chocolate caliente, metieron barritas, que nosotros también trajimos, y este palito para revolver que cogimos de... Because I know that people can go buy a guidebook and go for a hike. You know what I'm saying? And where Tesuque is Tetsuge, right? There's different, pronunciations. But what was I going to say? Picuris Pueblo was once the most populous pueblo and is now the least populous because Don Juan de Oñate, who was the conquistador that settled the Santa Fe area, he was a mean guy, and he did. Remember, these guys were looking for gold, right? And the people here were still in the Stone Age. They were not Bronze Age cultures. They didn't smelt metals. They didn't make metal tools, right? And mica, which is a sparkly, shiny rock, was actually the downfall of the Pueblo cultures because they plaster
the pueblos with micaceous clay. Yeah. And so the pueblos sparkle in look the as sun if like they they're were- made of gold. And this is where the legends of the cities of gold come from. And then En este castillo había un barril antes y así medían cuánta lluvia había. I signed up for this just the other day, right? Yeah, yesterday. Yeah. Ok, ya llegamos acá. Vamos a parar a almorzar en este pedacito de acá. Y acá está Stuart haciendo nuestra comida. Sopa de lento, Sopa de lentejas, lentejas, sí. un quesito, con tortilla de maíz. Súper chévere porque todas las alergias y demás a todo el mundo tienen en cuenta. De vuelta, mira. Sí, ya lo vi. Pero son... Ah, sí. Un son- 3. Ay, ay. ¿Qué renos? Venados. Venados. Están grandes. Ahí. Y cuando corren, se llama tum, tum, Sí. tum. Vamos que la comida ya está lista. Ya estamos listos para el almuerzo. Gracias, Stuart. Not the dining Ay, room. ay, qué You're gracias. Not, you're exiled. Ya llegamos a la punta de la montaña. Del lado donde no hay nieve. Y de este lado se ve el valle. Y allá, de este lado se ve el lago. No sé si lo alcanzan a ver. Y de este lado están los árboles. Pero ya aprendimos que no son pinos realmente. Ahí está Luis. Bosques europeos, esos palos así. No sé. Ya vamos devolviéndonos y menos mal es hacia abajo porque la subida, no mentiras, la subida no estuvo mucho. Ya venimos bajando, o sea, ya terminamos, salimos a las 11 y venimos llegando, creo que son las 4. Entonces se demora 5 horas, pero pues incluye la parada del almuerzo y bueno y tal. No se va rápido, así que es chévere. Hubiese sido mejor, obviamente, si hay más nieve, pero estamos en diciembre y este invierno no ha sido tan frío, por lo menos no ahora en diciembre, así que creo que se va a alargar. Pero la actividad es muy chévere, sí me gustó. Ya llegamos y estamos mamados. Bueno, según Luis, él no está más cansado que yo, pero yo estoy muerta y eso que él fue el que manejó. Mañana vamos a ir a el santuario. Comiste, disfrutaste. Sí. Y más nada. Eso dice Luis. Mañana vamos a ir al santuario de Chimoya,